a Jesús. ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Que el Señor los bendiga. Pues estamos listos como siempre para un día más de lectura bíblica. Como siempre estamos acá en el libro de Deuteronomio. Es un libro muy importante porque el Señor está dando instrucciones al pueblo de Israel. Y estas instrucciones también, por supuesto, nos traen enseñanza espiritual para nuestras vidas. Así que, hermanos, vamos a continuar con el capítulo 15. No sin antes enviarles muchas bendiciones, saludos a todos los hermanos, hermanas y amigos que nos están viendo desde diferentes países. Nos ven desde nuestro país Bolivia, desde donde estamos transmitiendo, desde Perú, desde Colombia, desde Venezuela. Que el Señor los bendiga. Muy bien, entonces vamos con la Biblia y en esta ocasión vamos a ver la versión Reina Valera y también la versión NTV, que nos va a ayudar a entender diferentes aspectos. Por ejemplo, este capítulo 15 nos viene hablando del año de la remisión. El versículo 1 nos dice: cada 7 años harás remisión. La pregunta es, ¿a qué se refiere todo esto? Podemos ver en la parte derecha de la Biblia, la versión NTV lo traduce así: al final de cada 7º año tienes que anular las deudas de todos los que te deban dinero. Los israelitas tenían que obedecer esta palabra y perdonar todas las deudas el 7º año. Cada 7 años, dice, harás remisión. Y el versículo 2 lo explica de esta manera. Dice, y esta es la manera de la remisión: perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Vamos a leer este mismo versículo en la versión NTV. Dice, lo harás de la siguiente manera: cada uno anulará los préstamos que le haya hecho a otro hermano israelita. Nadie exigirá ningún pago de sus vecinos ni de sus parientes, porque habrá llegado el tiempo del Señor para la liberación de deudas. Y nos dice el versículo 3 en la Reina Valera: del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Bueno, entonces, esto de del perdón de las deudas, cada 7 años tenía que perdonarse las deudas a todo hermano israelita, no así a los extranjeros. Es interesante esta figura porque está haciendo una distinción entre israelitas y extranjeros. Por supuesto, como ya habíamos leído en Éxodo capítulo 12, verso 48, que si algún extranjero quería volverse israelita, quería tener la nacionalidad israelita y seguir al Dios de Israel, pues tenía que circuncidarse en el caso de los varones, y también tenían que participar de la Pascua. Y entonces vendrían a ser como un israelita, es decir, podían nacionalizarse como israelitas. Pero para los que no se nacionalizaban, para los que no son israelitas, pues no había año de la remisión. Entonces, es muy interesante esto porque el Señor está dando un mensaje a su pueblo, un mensaje de unidad, de hermandad,
de ser una familia, hermanos y hermanas, ¿verdad? Por eso hay una identidad israelita. Bien, entonces continuamos. Dice, habíamos visto el verso 4. Dice, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho. Prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado, y tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Como ya habíamos visto varias veces, hermanos, en la forma de hablar del Señor, hay un condicionante. Dice, el Señor tu Dios te bendecirá, ¿sí? Te dará por herencia esta tierra y va a multiplicarte si escuchares fielmente su voz, si obedecieres y cumplieres todos sus mandamientos. Entonces la promesa de Dios era que el pueblo de Israel iba a ser un pueblo abundantemente bendecido, de tal manera que no tendrían que pedir prestado a nadie, sino que más bien ellos hubieran sido los que daban a las demás naciones, ¿verdad? Esa era la promesa. Por supuesto, aquí adelantándonos un poco, hemos visto más adelante que lamentablemente el pueblo de Israel fue un pueblo rebelde, que no quiso caminar en obediencia, no quiso caminar conforme a los mandamientos y estatutos del Señor, y por lo tanto, pues, no fue la nación que el Señor quería que fuese. Pero lo importante que debemos rescatar aquí es que el Señor nos da ese tipo de mensajes, ese tipo de palabra, como el Señor Jesús nos decía también en Juan capítulo 15, verso 10. Si obedeciereis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, por lo general hay un condicionante, es que la salvación eterna es para aquellos que obedecen a Cristo. No es para cualquier persona, es para aquellos que caminan conforme a los mandamientos, a los estatutos del Señor Jesús. Como ya habíamos visto en Hechos capítulo 3, verso 22, que así como Moisés guiaba al pueblo de Israel para que los israelitas obedezcan la palabra de Dios dada a través de Moisés, ahora en este tiempo el Señor Jesús es quien trajo la palabra del Dios Altísimo para que obedezcamos todo lo que Dios habla a través del Señor Jesús. Y dice este versículo, Hechos capítulo 3, verso 23, toda alma que no obedeciere al Señor Jesús será desarraigada del pueblo. Y hay una palabra también bastante importante y bastante clara en Juan capítulo 3, verso 36, y lo vamos a leer en diferentes versiones. Nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Estamos leyendo el Evangelio de Juan. Esta palabra es para todos. Para todos, no solo para los israelitas según la carne, sino también para nosotros que hemos sido injertados en el buen olivo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Esa es la versión, la Biblia de las Américas. Vamos a ver la versión de la Biblia textual. Nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Muy bien.
una versión más. Vamos a leer la NTV. Dice: los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Por esto precisamente, hermanos, es importante que nosotros aprendamos lo que el Padre hablaba en el Antiguo Testamento a su pueblo, ¿sí? Que es importantísimo, de hecho es vital que nosotros obedezcamos las palabras del Señor para que también obtengamos la promesa. Recuerda las palabras del Señor Jesús en Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De la misma manera nosotros debemos perseverar en el camino haciendo la voluntad de Dios para que después recibamos la promesa. Y no es algo que yo me esté inventando, la palabra lo dice textualmente. En Hebreos, capítulo 10, verso 36, nos dice: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesaria la perseverancia, la paciencia. Si vemos en la versión, vamos a irnos a la Biblia textual, vámonos a la versión NBI, que traduce precisamente como perseverar, ¿sí? Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Entonces, nos habla de paciencia, perseverancia, para que después de haber hecho la voluntad de Dios, recibamos la promesa. Hermanos, no se trata simplemente de decir, yo voy a una congregación todos los domingos, levanto mis manos un par de horas y ya voy a entrar al reino de los cielos. No, es necesaria la obediencia, así como también el Señor hablaba a los israelitas en el Antiguo Testamento. Ese es el carácter del Señor, ¿sí? Muy bien. Entonces, continuemos con el versículo 7, Deuteronomio 15, verso 7. Nos dice: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Cuando hay en medio de ti, está diciendo, cuando ahí en el pueblo de Israel hay algún menesteroso, es decir, a algún necesitado, dice, de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, no cierres tu mano contra tu hermano pobre. ¿Qué les parece? Aquí tenemos dos aspectos muy importantes que estamos viendo hasta este punto. Uno, que el Señor quiere que se perdonen las deudas, lo que habíamos visto al inicio del capítulo, ¿sí? Que en el 7º año perdonarás toda deuda. ¿Qué les parece si esto se llevara a cabo en este tiempo? Sería realmente mucho más alentador, menos deprimente para muchas vidas que tal vez por un error, por malas decisiones, pues se llegaron a enredar con deudas que no pueden pagar. Bueno, estas instrucciones fueron dadas al pueblo de Israel y es importante que aquellos que nos consideramos del pueblo de Dios también tomemos en cuenta estas palabras. ¿Sí? Hermanos, recordemos las palabras del Señor Jesús. En Lucas 12:33. ¿Qué les parece si nos vamos un momento
Lucas 12, vamos a leerlo desde el versículo 32. El Señor Jesús está hablando a su manada pequeña. Si usted se considera de la manada pequeña, esto es para usted. Dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agoten, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermanos, ¿qué amamos más? ¿Nuestro dinero o a nuestro hermano? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿En el amor al dinero o en el amor a nuestros hermanos? ¿Se da cuenta? Esta palabra es para que nuestro corazón esté encaminado a la voluntad de Dios. Y entonces el Señor dice ahí en el verso 7, cuando tú veas algún necesitado, no cierres tu mano contra tu hermano pobre, sino que abre tu mano liberalmente y le prestarás lo que necesite. Dice: guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Entonces está diciendo, ¿qué pasa si ya estaban en el año sexto, y en el año sexto pues había un hermano que le pidiese algún préstamo? Entonces dice: no pienses que como ya viene el séptimo año no le voy a prestar, para no tener que anular esa deuda. No seas así, ese es un corazón perverso. Pensar así es un corazón perverso. Tú debes darle, debes prestar, así sea el año sexto, y al año siguiente tengas que anular la deuda. Y hermanos, esto de perdonar la deuda, una vez más, lo repito, es para los hermanos, ¿sí? Para los que son del pueblo de Dios. No así para el extranjero, dice la palabra. Al extranjero sí le tienes que cobrar lo que pues ya le has prestado, le tienes que cobrar, ¿no? Pero no a tu hermano, perdónale. Esa era la distinción que se hacía en el pueblo de Israel. Recordemos también, el apóstol Pablo decía: haced bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, hay cierta distinción para nuestros hermanos, todo. De hecho, cuando la iglesia del Señor se estableció, cuando Cristo estableció la iglesia, lo podemos ver en Hechos capítulo 2 y capítulo 4, dice que todos ellos eran como una familia, estaban juntos, unánimes, y compartían todas las cosas unos con otros, vendían sus posesiones para dar a cada uno según la necesidad. Veamos que eso hay en el corazón de Dios, ese tipo de amor fraternal, amor de familia. ¿Cómo no hace eso un familiar cuando ama a su hermano? Cuando un padre ama a su hijo, una madre ama a su hija, es capaz de darlo todo. Y así deberíamos amar a nuestros hermanos nosotros también. Darlo todo. Recordemos que el Señor Jesús, cuando vino a este mundo, Él dio toda su vida. Él lo dio todo. Y el Señor Jesús nos dice: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y aquí, bueno, continuando con el versículo 10, nos dice: sin falta le darás y no serás mezquino. No serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Hay bendición,
Hay bendición para aquellos que son de corazón generoso, para aquellos que aman verdaderamente a su hermano. Verso 11, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre, al menesteroso en tu tierra. Versículo 12. Y una vez más está hablando de los hermanos, los que son del pueblo de Dios, de los israelitas, ¿no? En aquel tiempo, en el tiempo que Moisés exhortaba al pueblo, dice, si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. En ese tiempo era muy común la esclavitud, ¿verdad? De tener siervos a manera de esclavo. ¿Sí? Y dice, si se vendiere tu hermano a ti y te hubiere servido 6 años, al séptimo año tienes que dejarlo libre. Ya no es más tu esclavo. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar, le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Acuérdate, dice, acuérdate que tú también fuiste esclavo. Libera a tu hermano que se te hizo esclavo tuyo. Nosotros también tenemos que tener misericordia de nuestros hermanos, de nuestro prójimo, porque nosotros, por ejemplo, hemos sido esclavos del pecado, dominados por el pecado, y el Señor Jesús nos ha hecho libres. Tengamos misericordia también de aquellos que todavía siguen siendo esclavizados del pecado, y con ese amor, con esa compasión, pues podamos hablarles de la palabra de Dios para que ellos también puedan ser libres de aquella esclavitud. Acuérdate que tú también eras esclavo en Egipto. Acuérdate que tú también eras esclavo en el mundo. Dice el verso 16. Continúa hablando respecto a esto de la esclavitud, cuando un israelita se hacía esclavo de otro israelita. Dice el verso 16, si él te dijere, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna, es decir, un punzón, y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años. Y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Entonces podía suceder esto, que un esclavo dijera a su amo, yo quiero seguir siendo tu esclavo. Ya me he acostumbrado a vivir contigo, estoy a gusto siendo tu esclavo. Bueno, entonces ahí tenía que horadar la oreja. Por eso es que sabemos que eso es símbolo de esclavitud, ¿sí? Cuando había una persona con un orificio en la oreja, pues simbolizaba que eso, él seguía siendo esclavo, él continuaba en esclavitud. Muy bien, continuamos con el verso 19. Dice, consagrarás a Jehová tu Dios todo primogénito macho de tus vacas y de tus ovejas. No te servirás del primogénito de tus vacas, ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas. Delante de Jehová tu Dios los comerás cada año, tú y tu familia en el lugar que Jehová escogiere. Y si hubiere en él defecto, y si fuere ciego o cojo o hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. Bueno, aquí está hablando
de que se debe manifestar que los primogénitos le pertenecen al Señor. Cuando naciera algún animal primogénito, la primera cría, pues esta tenía que ser dedicada al Señor. No se debía trasquilarlas en caso de una oveja, no había que hacerla trabajar en el caso de las vacas, sino que tenía que sacrificarse al Señor, dice, y delante de Jehová tu Dios los comerás cada año, tú y tu familia, en el lugar que Jehová escogiere, es decir, en Jerusalén. Tenían que sacrificar ese animal y dice, una vez al año tenían que ir al lugar que el Señor escogiere, que fue Jerusalén, y ahí ellos comían esa ofrenda al Señor, ¿sí? Ellos sacrificaban ese animal y se lo comían regocijándose en la presencia del Señor. Pero, ¿qué pasaba si el animal primogénito podía nacer con algún defecto? Dice, si hubiere defecto en él, si fuere ciego o cojo, o hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. En tus poblaciones lo comerás. Es decir, no tienes que llevarlo a la presencia de Dios, a Jerusalén, sino que cómelo en tus poblaciones. El inmundo, lo mismo que el limpio, comerán de él. No importa que sea una persona que no esté santificada o no santificada, bueno, todos podían comer de ese animal. Dice, así como de una gacela o de un ciervo. Solamente que no comas su sangre, sobre la tierra la derramarás como agua. Muy bien, aquí estamos viendo que bastantes versículos nos hablan respecto a no comer la sangre. Por algo será. El Señor sabe, y ya habíamos visto que la sangre es la vida. Es como que la vida tiene que ser dedicada enteramente al Señor. Entonces, bueno, estas eran las instrucciones que Moisés daba al pueblo de Israel poco antes de que ellos entraran a la tierra prometida. Bueno, estos son los aspectos que vemos en el capítulo 15 del libro de Deuteronomio. Hemos terminado este capítulo. Y como siempre les digo, hermanos, espero que todo esto se esté entendiendo de la mejor manera, con discernimiento espiritual, para aplicar también en nuestras vidas, principalmente la obediencia. La obediencia, que es vital. Ya lo habíamos visto, es algo demasiado importante que no puede faltar para poder ver la vida eterna, como nos dice la Escritura. Muy bien, hermanos, entonces, habiendo dicho esto, pues me despido. Que el Señor los bendiga y nos encontramos en el próximo capítulo. Bendiciones.